Under my plan, American workers will no longer be worried about losing your jobs to foreign nations. And we'll also pass the Trump Reciprocal Trade Act, meaning if China or any other country is charging us 100 or 200% tariff or tax, then we will charge them 100 or 200% tariff or tax in return. In other words, it's an eye for an eye. And when that happens, everything will just go away. The October 7th attack would never have happened if I was president. I want to see the Middle East get back to peace, and real peace, but a peace that's going to be a lasting peace. And that's going to happen. But you want a lasting peace. You don't want this to go on every 5 years, every 2 years, every 10 years. You want to have a lasting peace, and we're going to get that done. A lot of people, the number of people dying in the Ukraine-Russia war is a far greater number than anybody knows. And Biden has done nothing about it. He hasn't even spoken to Putin in over a year. Know nothing about it. And this is a war that has to end, and we're going to get that war ended. I'm going to try, and I think I can, get it ended as president-elect. How much money do Honduras, Guatemala, El Salvador, Mexico, how much money do they get from us for economic development and aid? Sure, we pay them $750 million a year. Now, that's peanuts compared to all of it, but still a lot of money. We pay them $750 million a year, sir. I said, tell them that we're not paying any more. They're in default. We're not giving them the money. El martes 5 de noviembre de 2024, Estados Unidos tuvo elecciones presidenciales que dieron como ganador a Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca luego de haber sido presidente de 2017 a 2021. Durante su campaña, Donald Trump fue muy enfático en anunciar una estricta política anti-inmigrantes y cuyo principal componente es la deportación masiva de miles de personas que se encuentran en suelo estadounidense de forma indocumentada. Durante su campaña electoral, lanzó varias declaraciones contra varios países de Latinoamérica, incluido El Salvador. En El Salvador, los homicidios han bajado 70%. ¿Por qué? Bueno, él dice que es porque él está entrenando a esta gente. No, la criminalidad ha bajado porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América. 1.418.147 salvadoreños y salvadoreñas viven en Estados Unidos, según encuesta de la Organización Internacional de Migraciones, OIM, en 2022. En cuanto a su estatus migratorio, esta investigación de la OIM estima que la mitad de salvadoreños que residen en Estados Unidos se encuentran en estatus migratorio irregular, es decir, más de 700.000 personas. El 19.8%, que son poco más de 280.000, tiene documentos de residencia, y el 11.1%, es decir, más de 157.000 salvadoreños, están amparados en el TPS, o Estatus de Protección Temporal. La promesa más grande del presidente Trump es tener un programa de deportaciones masivas, comenzando en día 1 de su mandato. Para El Salvador significa que uno va a cancelar el programa de TPS. Hay un documento, se llama Proyecto 2025, que es el proyecto del gobierno del presidente Trump. En ese proyecto dice muy claramente que va a cancelar TPS. Un efecto es cada salvadoreño en los Estados Unidos que tiene TPS va a perder su derecho de trabajar en los Estados Unidos legalmente. Especialistas opinan que la deportación es una amenaza inminente para quienes viven en Estados Unidos de forma indocumentada, independientemente que sean buenos ciudadanos, buenos trabajadores o buenos estudiantes sin antecedentes penales. He escuchado personas diciendo que personas que, aunque no tienen documentos, si son honestos, son trabajadores, no han cometido delitos, no van a ser deportados. Y no estoy de acuerdo con este punto de vista, porque en el primer mandato del presidente Trump, la política de buscar primero
personas que han cometido delitos, pero la política es cuando estamos en la búsqueda de criminales, si encontramos personas sin documentos, va a detenerlos y deportarlos. Y va a ser lo mismo en el segundo mandato. Y el presidente Trump y sus asesores han aprendido mucho sobre el proceso y ya un proceso más eficiente para hacer deportaciones masivas. Creo que una de las diferencias más grandes en comparación con el periodo anterior es que este periodo sí él tiene totalmente el poder, porque tiene pues, mayoría dentro del Congreso y además también tiene una buena representación dentro de la misma Corte. Entonces esto es una postura distinta porque probablemente la vez anterior, en 2019-18, que fue la anterior, la postura suya iba más desde un combate a la inmigración, pero desde el mismo Ejecutivo. Pero en esta ocasión puede realmente tener mucho más poder para poder llevar a cabo. La postura es mucho más radicalizada y particularmente contra las personas de Latinoamérica. Uno de los sectores poblacionales que más apoyaron la candidatura de Donald Trump fue precisamente la población latina, o hispana, como se le dice en Estados Unidos, quienes abiertamente le manifestaban su apoyo a pesar de las declaraciones sobre deportación masiva que había dicho Trump. Sí, me duele cómo habla de los emigrantes. Pero aún así me gusta Donald Trump. Según el Centro de Investigaciones Pew, más de 65 millones de latinos viven en Estados Unidos, y de esta cantidad, 36 millones están habilitados para votar. Esta población constituye el segundo grupo racial o étnico de este país. Ya había mucho sinsabor en términos generales de país con las últimas políticas, sobre todo en materia económica, o eso es lo que nosotros hemos llegado a saber en materia económica de los demócratas. Había mucho descontento. Claro, la comunidad latina, porque la mayoría trabaja en temas de servicios, que usualmente también son menos estáticos, es decir, son menos fijos, tienen que haber tenido su cuota de impacto, digamos, en impacto económico. Es por eso que probablemente ellos también han tomado una postura más radicalizada a apoyar a los republicanos, el republicano que sea. No necesariamente quiere decir que hayan votado por él por el tema de la migración, digo. Probablemente algunos sí, pero probablemente la mayoría votó más por apostar a una forma de desarrollo económico distinto. Cuando él estuvo en la presidencia y nunca me faltó los trabajos. Ahora desde que él salió ha estado un poco así, arriba y abajo, pero bueno, se va sacando y buscándole de todos lados. Incluso estadísticamente siempre se ha dicho que los demócratas han deportado a más personas que los mismos republicanos. Lo único que las posturas más radicalizadas, y estoy hablando de las cárceles famosas de los niños y niñas en la frontera sur de Estados Unidos, eran precisamente republicanas. Creo que una de las condiciones también distintas en esta ocasión va a ser quién va a ser la persona que ponen como responsable del Departamento de Estado y en particular quién va a ser la persona que va a ver el tema migratorio. Si ponen a una persona muy radicalizada, con unas posturas racistas, pero además muy centradas en impedir cualquier tipo de entrada de personas migrantes o incluso de expulsar a los que están adentro, definitivamente vamos a tener condiciones distintas a las que hemos visto en los años anteriores. En la Cátedra de Realidad Nacional, efectuada 11 días después del triunfo de Donald Trump, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, el congresista demócrata James McGovern mostró su preocupación por el regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, sobre todo por sus políticas anti-inmigrantes. El próximo presidente de los Estados Unidos probablemente va a ordenar al gobierno reunir a los migrantes con órdenes de deportación, independientemente si esas órdenes están en proceso de apelación, para deportarlos sumariamente. Le va a dar rienda suelta a la patrulla fronteriza para enviar de vuelta y deportar a los migrantes que cruzan la frontera, aun si se presentan legalmente y solicitan asilo. Intentará cerrar las organizaciones que brindan apoyo y asesoramiento legal a los
los migrantes y va a cerrar la mayoría, si no todas las vías legales para ingresar a los Estados Unidos. Amenaza con enviar de regreso a sus países a cientos de miles de migrantes que han estado legalmente durante décadas con estatus de protección temporal. Y no olvidemos la primera vez que él fue presidente, cuando recortó toda la ayuda económica para el desarrollo a América Central, incluido El Salvador, eliminando inversiones en programas de violencia juvenil, capacitaciones laborales, capacitación en tecnología, desarrollo comunitario, educación, salud y agricultura. Esto no es lo que creo que los Estados Unidos deberían defender. La corrupción y las violaciones a derechos humanos fueron dos temas que la administración demócrata de Joe Biden generaron tensión con el gobierno de Nayib Bukele, sobre todo por el listado de funcionarios salvadoreños señalados en la lista Engel. Ante la derrota de Kamala Harris, Bukele fue de los primeros presidentes del mundo en felicitar por redes sociales al recién electo Donald Trump. Lo que se ha manifestado en apariencia, digamos, es que están congraciados porque las políticas de Trump en la vez anterior fue bastante radicalizada, es bastante indiferente, voy a decir, incluso a los temas sociales. Estoy hablando particularmente en tema de derechos humanos, es decir, en no apoyar programas o en disminuir económicamente el apoyo de USAID para todos los temas que puede llevar cualquier tipo de organización vinculados a derechos humanos o asistencia humanitaria. Y ese ha sido uno de los talones de Aquiles que ha tenido el gobierno de Bukele, porque ha sido precisamente el trabajo de las organizaciones que no necesariamente dependen únicamente de los fondos estadounidenses, pero en alguna medida sí, quienes por medio de tanto de los trabajos de investigación, la atención o incluso desde el periodismo investigativo, se ha logrado precisamente descubrir varios actos de corrupción e irregularidades de parte del Estado. Se supone que el presidente Bukele y el presidente electo Trump tienen una buena relación, así que por el bien de ambos países rezo para que el presidente Bukele intervenga. Espero que reconozca que muchos de los grupos religiosos y no gubernamentales que brindan apoyo a los salvadoreños son los mismos grupos que él y el presidente electo Trump están ansiosos por estigmatizar y desmantelar. Planteo estas preocupaciones no por juicio, sino por un profundo respeto y amor por el pueblo salvadoreño, construido a lo largo de décadas de amistad. A lo largo de los años he estado con ustedes en tiempos de oscuridad y en momentos de esperanza. Siento la responsabilidad de alzar la voz, especialmente dado el papel de mi país en el pasado de El Salvador. Estamos viendo en la región que la influencia de Estados Unidos sigue siendo muy importante para países como El Salvador, pero ya no hay una hegemonía de Estados Unidos en toda América Latina. Ahora hay otros polos de poder también preocupantes. Argentina, Paraguay, incluso Costa Rica, México, son países que también están en este juego de populismos, regreso de los autoritarismos y que están haciendo una nueva forma de gobierno regional que está muy de la mano con la idea de dejar de lado los derechos humanos y la democracia. Trump no va a tener más nombres en el famoso Engel List. No vamos a tener más sanciones contra personas en el gobierno actual en El Salvador. ¿Está El Salvador preparado para una recepción masiva de personas deportadas? El Salvador no está preparado ni siquiera para recibir a la tanda tradicional que se recibe de personas deportadas. Hay que mencionar que la deportación, pese a las medidas supuestamente de seguridad que tenemos ahora, pese a los cambios de los indicadores de violencia, pese al supuesto renacimiento económico, siguen migrando. Por lo tanto, siguen siendo deportados y deportadas las personas. En ese sentido, el gobierno no tiene un programa específico para la atención, recepción y reubicación interna de estas personas. Menos va a tener posibilidades de atender a decenas de miles de salvadoreños y salvadoreñas podrían ser quienes retornaran. Ahorita los datos más recientes son de 2023. La cantidad de deportados son casi 1,000 personas cada mes. Sí, bajo Biden.
Bajo Trump, el país va a recibir 3,000, porque en 2019, el último año antes de la pandemia, es 3,000 cada mes fue el nivel bajo Trump. Pero va a aumentar a 3,000, quizás más probable 5,000 cada mes. Hasta el momento, Bukele no se ha pronunciado sobre estos temas migratorios que preocupan a la comunidad de salvadoreños y salvadoreñas residentes en Estados Unidos. Sin embargo, debería ser un tema prioritario para El Salvador, ya que buena parte de la economía del país depende del ingreso de remesas que generan los connacionales en territorio estadounidense. 1.62 millones de salvadoreños son beneficiados con las remesas, lo que representa el 25.66% de la población. Las remesas familiares que recibió El Salvador entre enero y octubre de 2024 llegaron a 6.857.57 millones de dólares, significando el 24.2% del Producto Interno Bruto del país. La disminución de estos ingresos significaría un duro golpe para las familias salvadoreñas, que en este segundo periodo inconstitucional del presidente Bukele están experimentando incremento de precios, despidos de empleados públicos y desplazamientos de ventas informales, que son parte de la medicina amarga anunciada por el presidente en su segunda toma de posesión.